voy a realizar la grabación de esta clase a efectos de que luego les pueda reenviar ya para que ustedes tengan, digamos, también puedan revisar más bien después el aspecto inherente a la explicación, ¿ya? Que voy a revisar el día de hoy. Bueno, todo va a partir justamente ahora del siguiente paso del procesamiento, perdón, perdón, de los datos que hemos vaciado, ¿ya? Algunos grupos, de acuerdo al informe que me ha presentado también la auxiliar de docencia, han conseguido, digamos, realizar el vaciado completamente, pero hay otros grupos que no, lamentablemente, como en el caso del grupo uno me indica que solamente la compañera Allison habría realizado el vaciado, ¿ya? Por favor, eso tienen que ustedes, bueno, primero, eh, por supuesto, se ha registrado, ¿no? El cumplimiento, pero eso no significa que está totalmente cerrado. Pero no podemos esperar más, ya va a haber un procesamiento incompleto, pero en el caso del grupo uno con la compañera Alison, pues va a tener que hacerlo ya sola, y eso va a ir en desmedro, estimados estudiantes del grupo, ¿ya? Porque no vamos a calificar a aquellas personas que no han trabajado. De todas maneras, hoy vamos a un poco, como un primer paso, vamos a pasar a revisar sus datos. He estado revisando sus bases de datos y tengo algunas observaciones, ¿ya? Vamos a empezar por el grupo uno rápidamente. Permítanme compartirles la pantalla. Este es el trabajo que ha presentado el grupo uno en plataforma, ¿ya? Está compuesto, ahí tengo. Está compuesto por los siguientes grupos. A ver un ratito, por favor. Ya ha salido de la pantalla nuevamente. Bueno, espero que puedan ver. Está compartiéndose la hoja Excel, en la cual está este grupo, el grupo uno está compuesto por eh, Danitza Kolke, eh, Alison Müller, Delia Estrada, Lisbeth Coro y Milian Bedia. El ayudante menciona que solamente ha trabajado la compañera Alison, ¿no? Bueno, de todas maneras, algunas observaciones, por favor, para que ya obviamente tengan ustedes que realizar la corrección, aunque estas correcciones ya son de forma. Lo primero que he observado en el grupo uno, por favor, miren, aquí dice identificación, efectivamente están con los datos de identificación, pero acá en las demás hojas, tesis uno, tesis 2, tesis 3, tesis 4 y tesis 5, ¿ya? Nos genera una confusión. ¿En qué sentido? No sé, yo no sé exactamente, bueno, voy a suponer que la tesis uno es este primer registro, la tesis 2 es tesis 3, tesis 4 y tesis 5. Supongo que es ese orden. Pero miren, ya cuando estamos trabajando en ámbitos académicos, científicos, no podemos dejar a la suposición de la persona que va a leer. Tiene que estar claramente identificada, ¿ya? Así que compañeras del grupo uno, por favor, pónganle, pueden ponerle una columna adicional, ¿ya? Aquí, y digan aquí, esta es tesis uno, ¿ya? Tesis uno. De manera que cuando ya tenemos las pestañas, yo hago clic a la tesis uno y obviamente en la tesis uno voy a, en este caso, estar seguro de que se trata de la tesis de Martín Flores, ¿no? Pero si no hay ese, puedo incluso leerlo al revés, ¿no? ¿Verdad? Tesis uno, tesis 2, tesis 3, tesis 4, tesis 5, ¿no? ¿Verdad? Y voy a tener información incorrecta, porque miren, incluso si entro a las pestañas de la tesis, no hay absolutamente ningún tipo de identificación, ¿no? Para saber que esto pertenece efectivamente a esta de aquí, ¿no? Entonces, eso por favor, compañeras, ¿ya? Deben hacerlo, es una acción absolutamente necesaria. Vamos a ver, revisar rápidamente también el trabajo de los compañeros del grupo 2. ¿Ya? Permítanme por favor abrir. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla. Aquí está el grupo 2. Bueno, en el caso del grupo 2, también han realizado su vaciado de identificación, ¿ya? Pero bueno,
Ellos han utilizado otro formato, el grupo, ¿no? Está compuesto por Mabel Arias, Ismael Chambi, Javier Chocamani, María Quispe y Nelly Puente. ¿Ya? Entonces los compañeros han vaciado de esta manera y también han identificado las variables directamente. Miren, si hago clic a cualquiera de las variables, supongo que voy a encontrar la identificación y efectivamente es así, ¿no? Por ejemplo, ellos han copiado la primera identificación de la tesis y se supone que estas que están datos vaciados corresponden a esa tesis. Luego han copiado la segunda, el segundo título de tesis y supongo también que corresponde estos datos a la segunda y así sucesivamente. Entonces, está identificado, que es lo importante. Sé qué datos corresponden a cada uno de los grupos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Vamos a ver el grupo 3. ¿Ya? Primero, con relación a la identificación, estamos revisando adecuada para saber si se comprende o no. ¿Ya? Luego vamos a hacer otra revisión también adicional. Bueno, en el caso del grupo 3, en el caso del grupo 3 estoy yo teniendo problemas. A ver, vamos a ver si nos van a ayudar el grupo 3. Bueno, el grupo 3 no sé exactamente, a ver, debe haber aquí algún campo. No tengo el campo del grupo de los integrantes del grupo 3 en la base de datos. ¿Ya? Eso es un error que tienen que corregir, estimados estudiantes, por favor. ¿Ya? El trabajo que ustedes presentan tiene que tener, si bien yo puedo saber a través del acceso al grupo, ¿ya? Puedo saber quiénes lo conforman, pero como es una presentación formal, tienen ustedes que colocar en algún lado quiénes son los integrantes. ¿Ya? Aquí en el grupo 3 de acuerdo al dato, tengo yo que son los siguientes integrantes. Está compuesto por Ana Cristina Machaca, Rafael Bellido, Jocelyn Guanaco y Jimena López. ¿Ya? Esos son los integrantes, pero eso tiene que decir aquí, ¿no? En su tabla de Excel. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí han puesto identificación. Miren, esta parte tienen que corregir, compañeros del grupo 3. Tiene que ser una sola tabla la de identificación, no pueden generar varias hojas. ¿Ya? Por ejemplo, identificación de la tesis 1 está ahí, 2, 3, 4, 5, no nos sirve, compañeros. ¿Ya? Y tienen que hacerlo en una sola tabla para que podamos recorrer y podamos, perdón, visualizar toda la tabla y todos los datos en conjunto. No nos sirve así. ¿Ya? Ahora, variable común 1 dice, pero aquí no tengo ningún dato. Datos de altura de planta, no hay. Variable común 2, no hay ningún dato. ¿Qué ha pasado? A ver, compañeros del grupo, a ver, algunos del grupo integrantes del grupo 3 están, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Sí, No, a no ver, sé qué habrá pasado con el documento. En realidad eran tres variables. No sé qué habrá pasado con el documento. De las identificaciones sí le puedo entender que está separado todo, pero recuerdo que sí había tres variables en común y yo solo veo dos y ahora no entiendo por qué está vacío. Voy a consultar eso con el grupo, ingeniero. Va a disculpar. ya, está bien. De todas maneras, por favor, corrijan, ¿ya? Justamente ahora lo que estoy revisando es para que puedan corregir y también puedan trabajar, procesar los datos, y que es lo importante, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, no van con esta información no van a poder hacer absolutamente nada y eso significa que no van a poder cumplir. Por si acaso, tienen alto puntaje de ponderación el trabajo de investigación, ¿ya? A veces puede resultar incluso decisivo, dependiendo de cómo están sus otras evaluaciones de tareas y de exámenes, para aprobar o no la materia. Así que no, por favor, tómenlo con la seriedad. ¿Ya? Está todavía abierta la plataforma en la sección vaciado de datos, aunque obviamente la valoración no va a ser tal vez al 100%, pero peor es nada. Pueden, por favor, corregir. Ya les estoy indicando para que ustedes puedan corregir. Bueno,
De todas maneras, compañeros de grupo 3, como han visto, han visualizado, está incompleto, ¿ya? No hay prácticamente ningún dato en las variables comunes y las identificaciones sí o sí tienen que ponerlas en un solo, en una sola hoja, ¿ya? Como han visto de los otros grupos. Bueno, de todas maneras vamos a ver los que están relativamente completos. Creo que uno de los que está relativamente completo es del grupo 2, ¿ya? Voy a volver a abrir nuevamente del grupo 2 su base de datos. Es esta que han presentado. Por favor, los demás grupos también visualicen y vean, es este formato que tienen que presentar, ¿ya? Obviamente pueden poner también como el grupo uno, tesis 2, tesis 3, vale, siempre y cuando se identifique adecuadamente, ¿ya? ¿Cuál es la tesis uno, cuál es la tesis 2 y cuál es la tesis 3? ¿Ya? No lo hagan como el grupo uno que no se sabe cuál es la tesis, ¿no? O sea, obviamente mi interpretación va a ir de arriba a abajo, pero alguien puede decir de abajo a arriba, ¿no? No tiene sentido, ¿ya? Tienen que ser bien, ya les he dicho, rigurosos en este sentido, ¿ya? Vayamos a ver un ejemplo. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el siguiente paso? Y esto es para todos, por favor, ¿ya? Ahora lo que les voy a explicar, vamos a tener también plazo y fecha. Ya saben que estamos en las últimas, ¿no es verdad? En los últimos estadios. Prácticamente la siguiente semana es nuestra última semana de avance, ¿ya? Y el jueves 29, les reitero, es nuestro tercer parcial, ¿ya? El miércoles 5 de julio es nuestro examen final, perdón, el jueves 6 de julio es nuestro examen final y el viernes 7 de julio es nuestro examen de segundo turno. Así que ya estamos en una recta final, ¿no? La siguiente semana seguramente ya van a presentar este trabajo y se les va a dar después de esos días un plazo fatal de unos cuantos días más para que puedan elaborar el informe de presentación final. Bueno, me voy a basar en el ejemplo del grupo 2, ¿no? Cómo tienen que trabajar. Bueno, para empezar, justamente necesitamos un vaciado de datos de este tipo para que podamos sistematizar la información, ¿ya? De manera que nos permita utilizar un cuadro donde podamos procesar los datos, ¿ya? Por ejemplo, este que han vaciado los compañeros del grupo 2 no sirve, es bastante útil. Está todas las tesis, ¿ya? Están los autores, los años, las variedades que ha utilizado, los lugares, la latitud, los datos de localización. Creo que no nos estoy mostrando ese. A ver, voy a de nuevo ver. Bueno, espero que vean ahora, es el trabajo de la tabla del grupo 2. Entonces, tenemos datos de longitud, de latitud, temperatura, precipitación, es decir, toda la información relevante con relación a la información del contexto, ¿no? En el cual se ha realizado, en este caso, los experimentos del cultivo de papa, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué les había dicho? Nos interesan datos comunes, ¿ya? Para empezar, ¿qué significa lo común? Significa que tenemos que identificar, por ejemplo, variedades comunes, ¿no? Que se hayan podido identificar para ver luego la variabilidad de ese tipo de variedades y también la variabilidad con respecto de la información de la ubicación, ¿ya? Generalmente eso es lo que nos interesa construir en esta instancia, digamos, de información de los datos que tenemos, ¿no? O sea, vamos a tener por un lado, como son diferentes lugares, ¿ya? Esa era la idea, de ver la variabilidad, les decía, ambiental, pero también es importante ver qué es la variabilidad fenotípica, ¿ya? Es decir, de los fenotipos que representan cada variedad, ¿ya? En comparativa con otras, pero también la variabilidad que va a representar, en este caso, la variedad, las variedades mismas dentro de los lugares en los cuales nosotros hemos realizado el experimento. O sea, nosotros no, sino los que han realizado los tesistas, ¿no? Entonces, ese es el primer criterio. Entonces, como un primer paso que tenemos que realizar es identificar variables comunes, ¿ya? Variables comunes que hagan justamente la comparación entre las variedades que están sistematizadas. Por ejemplo, a ver, fíjense, un primer criterio podría ser el identificar variables de variedad común, ¿ya? Por ejemplo, a ver si nos fijamos en la base de datos de los compañeros, yo veo
que tenemos, que se repiten en muchos casos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos Malcacho, tenemos aquí también Malcacho, aquí también Malcacho, Malcacho también aquí, Malcacho también aquí, ¿ya? Es decir, miren, he encontrado prácticamente, esto voy a hacer solo un ejemplo, por supuesto, ustedes tienen que realizar en función de las variables comunes de las bases de datos que les ha tocado trabajar. Entonces voy a hacer un ejercicio señalando más o menos algunas tesis comunes que tienen la variedad Malcacho, ¿ya? Ahí está, ahí está, ¿ya? Ahí está, ya, Malcacho, ¿dónde más he visto? Aquí, estoy pintando con amarillo, todas las que tienen la variedad Malcacho, ¿ya? Ahora, otras que estoy viendo que pues se puede repetir, miren cuántos son, uno, dos, tres, cuatro, ya son cuatro grupos, ¿ya? Aquí, perdón, cinco, hay otro que tiene Malcacho, ¿ya? Ahora, por ejemplo, Huaycha también van a formar dos grupos aquí. Posiblemente más abajo también haya un Huaychas. Aquí también hay tres. Sanimilla, uno, dos, tres. Tres nomás. Sanimilla, ¿ya? Revolución, uno, dos, ¿ya? Las que he marcado también, puede que alguna tenga revolución. Tres, cuatro, se repite en ese caso, ¿ya? Cuatro, cinco. ¿Sí? Entonces, evolución, obviamente, también tiene como 5 o 6, tiene, ¿verdad? Que se repite, ¿no? Entonces, miren, tenemos justamente variedades comunes que nos puede a nosotros ayudar a identificar o a realizar, en este caso, nuestra sistematización. Entonces, hagamos primero con el ejemplo con relación a la Malcacho. ¿Cómo vamos a vaciar en un cuadro adicional? ¿No? Voy a abrirme una hoja adicional y aquí le voy a poner el nombre de vaciado. Perdón. ¿Ya? En el nombre de vaciado, lo que se trata de identificar, lo que vamos a evaluar en una primera instancia, o son más bien las características por localidad de esa variedad. Es decir, vamos a ver el efecto genotípico, ¿ya? Por un lado, perdón, el efecto fenotípico con con la variabilidad interna que existe, que existiría dentro de lo que significan, en este caso, las características de las variedades. Y por otro lado, es el efecto de la localidad, ¿no? El efecto de localidad es el efecto ambiental. Muchas de ellas, vamos a ver, que posiblemente han tenido diferentes lugares y diferentes también rendimientos. Ahora, de lo que se trata, como vuelvo a reiterar, el ejercicio es de sistematizar. ¿Ya? Sistematizar, obviamente, sin que se pierda la rigurosidad y respetando al máximo los datos del autor. ¿Ya? No podemos cambiar ni modificar ningún dato, esos son datos que se respetan y que tienen, obviamente, que traducirse en los datos que luego nosotros lo vamos a analizar posteriormente. ¿Ya? Entonces, el primer cuadro con respecto a la variedad Malcacho. ¿Ya? Obviamente de estos cuadros incluso vamos a encontrar después otros, pero iremos paso a paso. ¿Ya? Variedad Malcacho. Bueno, aquí usualmente, si se dan cuenta en la identificación, tenemos diferentes lugares, estos que he pintado en amarillo. ¿No? Para la variedad Malcacho, ¿ya? De la tesis de Mario López, he podido identificar que él ha hecho en la estación experimental Chinoli de la provincia de José María Linares, ¿no? En Chinoli. Y la otra lo ha hecho en la localidad de Puna, ¿no? Obviamente están en la misma provincia, pero son contextos geográficos diferentes, ¿no? En términos del lugar específico. El otro lo ha realizado en la comunidad de Mojona, en la provincia de Linares. El otro lo ha desarrollado en la comunidad de Samasa Alta y el otro en la comunidad de Puna, ¿no? Entonces, miren, hay prácticamente diferentes lugares y hay dos comunes, ¿no? Este señor Tejerina lo ha desarrollado en una de las comunidades de Puna
y este otro señor era un espejo en la localidad de Puna. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver es si efectivamente corresponde a la misma ubicación geográfica, ¿ya? Para ver si tenemos el mismo lugar en este caso, ¿no? A ver, nos vamos a fijar, 19 grados 53 minutos, 38 segundos, 65 grados, 35 minutos, 20 segundos, es decir, su ubicación geográfica no es la misma, ¿ya? Entonces no han desarrollado en el mismo lugar. Es 19:47 y aquí 19:53, ¿ya? No es el mismo lugar. Igual su longitud, ¿no? 65:35 y 65:20, ¿no? No ha sido en el mismo lugar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? En la parte del vaciado, vamos a colocar, aquí sí ya podemos colocar, en nuestro caso, una de las primeras variables que vamos a utilizar, que en este caso es localidad o lugar. Vamos a poner localidad. Y como estamos hablando de tablas, ¿ya? Y para procesar información posteriormente, no le vamos a copiar ya aquí en el nombre, sino le vamos a codificar en nuestra propia tabla, vamos a codificar nuevamente y le vamos a aumentar aquí la variable localidad para que sepamos y nos ubiquemos, ¿no? Localidad. ¿Ya? Entonces, le vamos a poner código 1 a esta para la Malcacho, código 2, código 3, código 4, ya está el código 5. ¿Eh? Son 5 códigos que tienen estas localidades, ¿no? Para efectos de que podamos de una u otra manera extraer la información que necesitamos. Entonces, vamos a ver aquí en nuestro vaciado de poner localidad 1, 2, 3, 4 y 5. Por supuesto, cada código de la localidad ya lo tengo en detalle, ¿verdad? A través de lo que significa la identificación. Al lado sí tengo que vaciar las variables comunes, ¿no? Y aquí es donde me voy a fijar, por ejemplo, si tienen variables comunes para, por ejemplo, altura de planta. Y ahí también este ejercicio me va a permitir ir depurando poco a poco, ya, si no existieran variables de comparación, comparativas, ¿no? Por ejemplo, altura de planta. ¿Ya? Voy a ir a la primera y aquí es lo que sí o sí tengo que fijarme en los datos, ¿no? Bueno, fíjense, primero, bueno, tengo que, Mario López es la tesis que estoy efectivamente trabajando la primera, siempre tengo que verificar efectivamente la de Mario López, ¿ya? Ahora me fijo, por ahora lo que estoy trabajando es en la variedad Malcacho, ¿ya? Entonces, aquí tengo incluso por repeticiones. Voy a ir pintando todos los que son Malcachos, ¿ya? En la altura de planta. Perdón. Malcacho, Malcacho, y aquí tengo también Malcacho. ¿Ya? Aquí también tengo las Malcachos, y aquí tengo también las Malcachos. ¿Ya? Hay bastantes Malcachos aquí. ¿Ya? Aquí está más. Malcacho también. Bueno, todas las que he pintado con amarillo son de las variedades Malcachos, ¿ya? Y la otra ya es otra tesis, con respecto al dato de la altura de planta, ¿ya? Obviamente aquí, dentro de lo que significa el tipo de tesis, es una tesis con variedades, dice, de niveles de fertilización. Por ahora no nos va a interesar tanto, digamos, porque las otras tesis tienen otros tipos de tratamientos. Lo que nos vamos a fijar es específicamente en un promedio general, ¿ya? Eso es lo que nos vamos a basar, en un promedio general de altura de planta, o también podemos decir una altura máxima de crecimiento, dependiendo qué dato exista, qué datos existan también en las tesis, y nos va a servir para depurar. Primero, vamos a ver de trabajar con lo que significa el promedio, ¿ya? De todas las Malcachos en sus repeticiones y en sus tratamientos. O sea,
En este cuadro de vaciado tengo que tener aquí, perdón, aquí voy a poner altura de planta promedio, así le voy a abreviar. Y luego voy a tener altura de planta máxima, ¿ya? Para que también, de acuerdo a los datos de la tesis, nos da esa información, pero vamos a ver si los otros test tienen ese o no tienen. Planta máxima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, altura promedio, vamos a ver, altura de planta, lo que tengo que sacar de todos los amarillos y de todo lo que he pintado, tengo que sacar los promedios. El Excel me facilita justamente trabajar rápidamente, como ustedes lo han vaciado de acuerdo al formato que les he pedido, es bastante sencillo sacar los promedios, ¿no? Lo único que tienen que hacer es, colocan en el Excel igual promedio, van pintando desde 60 hasta 110 días, van a tener un promedio, copian y pegan en cada una de las celdas amarillas que acabo de sacar la información, se va a pegar la fórmula, no se va a pegar el valor, como se están dando cuenta, solo fórmulas está pegándose, ¿no? Si le hacemos F2, nos vamos a fijar, perdón, si hacemos F2, se está sacando el promedio de las que corresponden, ¿no? Entonces vamos aquí, le pintamos, vamos a copiar nuevamente, pintamos todas las celdas amarillas, promedios, promedios, aquí me olvidó pintar todo, promedio, de todas las malcachos, promedio y promedio. Se me olvidó también pintar promedio. Miren, he sacado ya los promedios de las malcachos para las repeticiones y para todos los tratamientos y para los días. Este dato es de la altura de planta promedio durante todo el ciclo, ¿no? Entonces, como solamente necesito un dato de estos, obviamente, como ustedes ya habrán adivinado, necesito un promedio de los promedios, ¿verdad? Entonces digo un promedio general, ¿no? Entonces le voy a decir igual promedio, igual escribo la fórmula, y voy a pintar todos los promedios que acabo de sacar hace un momento de todas las celdas amarillas, ¿no? O sea, es fácilmente en el Excel voy, y desde la primera que acabo de sacar promedios, voy a pintar todita la columna a efectos de que el Excel me permita o me ayude a calcular. Entonces, mire, el promedio general ha sido, en este caso, 29.41 centímetros. Entonces, 29.41, yo voy aquí en mi tabla, 29.41 centímetros es el promedio general de altura de planta. Ahora, podemos sacar también el valor de la altura máxima, efectivamente sí, pero hay que tener el cuidado de que todas, efectivamente, la altura máxima se haya sacado a los 110 días, ¿eh? Es decir, estos valores son los que tendría que sacar yo como valores de referencia, ¿verdad? Solamente pintando esto, ¿ya? Pintando esto también en el Excel, pintando esto, miren, solamente apretando Control, estoy pintando solamente las áreas que me interesan, las amarillas, no se está pintando todo lo demás. Estoy apretando Control y con el ratón, con el botón, en este caso izquierdo, voy pintando esas, ¿ya? Y donde tienen que fijarse es aquí, donde estoy señalando con el mouse. Dice promedio 39.5, redondeando, de 24 datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto había sido la altura máxima de todos los tratamientos? 39.5. Entonces, aquí me voy a ir a mi dato de vaciado, 39.5. 47 creo que era, estamos trabajando con dos decimales, le vamos a poner con dos decimales. Ese es mi valor de altura de planta, 39.47. Bueno, miren, ya he vaciado los datos en común para esa primera tesis de esa localidad 1. Ahora me voy a la localidad 2. La identificación me dice que la localidad 2 es la tesis de Edwin Rodríguez Espejo. Entonces voy, de acuerdo a lo que sus compañeros han vaciado, no es esta, no es esta, esta es de Edwin Rodríguez Espejo. Aquí está su tesis, ¿no? Igual, lo que voy a hacer yo es marcar todas las variables malcachos, que son las que estoy yo justamente interesado en trabajar. Miren, malcacho, 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 estoy marcando todas. Ya la otra es otra tesis, ¿no? En vez de altura de planta. El compañero, si se dan cuenta, miren, tiene diferentes
tipos de comportamientos o mediciones en los días. Tiene, por ejemplo, 45 a 55 y a 65. En cambio, la otra tesis tenía ¿cómo se llama? Los días de medición desde 60 hasta 110 días. Entonces, como se darán cuenta, aquí ya tenemos un problema de comparación, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos, en este caso, ya posibilidades, si doy la altura máxima del ciclo, voy a dar un dato incorrecto, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente me va a mí dar un error por el tema de que he medido en diferentes épocas. Entonces, ahí, miren, ya es un criterio de que no voy a poder trabajar con la altura máxima, porque no todas han sido medidas en la misma temporalidad, es decir, a los mismos días. ¿Qué me va a servir? ¿Qué sí me puede servir? Es el promedio, ¿no? Porque obviamente el compañero, los tesistas siempre han trabajado, la mayoría de las veces, no siempre, han trabajado hasta la obtención de sus rendimientos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar sus promedios, ¿no? Tenemos alturas de aportes incluso, ¿no? En el caso del compañero, a los 5, 10, 15 días ha aportado, para cada uno de estos periodos en los cuales han medido la altura de planta, ¿ya? A los 45, 55 y 65 días, ¿no? Han medido, ¿ya? De esa manera. Entonces, bueno, vamos a ver, perdón, cuáles han sido sus promedios, ¿no? Igual promedio, nuevamente, pinto todos los datos, ese es mi promedio, voy a copiar y pegar para que sea más rápido, ese es mi promedio en, en la segunda y esta es en la tercera tabla. Y de esta tengo que sacar un promedio general. Promedio general. Y el promedio general va a ser justamente el promedio de todos. Bueno, puedo sacar promedio así como les he indicado hace rato. Igual promedio y pintar los promedios de los promedios, ¿no es verdad? Esa sería en realidad la interpretación del promedio general y es ese valor. O también puedo hacer clic aquí y clic aquí y también me da el mismo valor, ¿no es verdad? 50.67. También de cualquier manera, lo que sea más fácil y lo que sea más rápido para ustedes, compañeros, porque van a tener solo una semana para hacer, ¿no? En las demás variables y además en las demás variedades también, ¿no? Entonces, 50.57. Ese sería el promedio general, ¿no? 50.57. El máximo, en este caso, no lo voy a tomar eh, en cuenta, porque les digo, vuelvo a decir, han sido diferentes épocas de medicina, ¿no? Entonces, no tiene ya sentido, ¿ya? Le pusiera el máximo, pero no sabemos a los 110 días cómo habría sido la máxima altura, ¿no es verdad? No tiene sentido, ¿no? A pesar que, miren, el compañero tiene una más, miren ustedes si se me está yendo eso, eso tiene que digas, había tenido un cuarto dato a los 90 días. Entonces, lo voy a anotar aquí, en el promedio, esto ya no me sirve, ¿ya? Este no es el promedio. El promedio va a ser entonces pinto esta de aquí y esta de aquí. El promedio es 55.41. Ese es en realidad el dato correcto. 55.41. ¿No? 55.41. Este ya no, desecho. Prosigo. Ahora me voy a la tesis de Daniel Salamanca. Voy a la tesis de Daniel Salamanca. Voy a buscar dónde está la tesis de Daniel Salamanca. Fernando Chumacero, Viñola, no sé si lo han vaciado o no los compañeros. Marcos Chumacero de nuevo. Está de Salamanca. Vamos a ver. Salamanca. No está vaciada de Salamanca. ¿Qué pasó? Edwin Salamanca. A ver, compañeros del grupo 2, ¿qué pasó con la tesis de Salamanca? Compañeros del grupo 2, ¿están en sala? ¿Alguno de ustedes? Compañeros del grupo 2, reitero.
Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Em, no entiendo por qué no está esa tesis, porque le comento que todo lo vaciamos y no entiendo por qué no está. Ya, No sé si, a ya, ver, sí, igual que las recomendaciones a los grupos que les he observado, por favor, tienen que completar, ¿ya? Tienen que todo lo que está aquí en identificación tiene que traducirse aquí, en las variables que ustedes han vaciado. Todo tiene que estar, no tiene que faltar absolutamente nada, ¿ya? Y si obviamente no existirían datos de esa tesis, entonces no tiene que estar en identificación, ¿verdad? Porque tendría que haber estado depurada. Eso, por favor, revisen, ¿ya? Le voy a pedir también a la compañera ayudante que ella pueda también revisar. A propósito, ¿está la ayudante aquí en sala en este momento o no? A ver, si no está, le vamos a decir que se conecte. No, un ratito, por favor. A ver, por favor, conéctese. Sí, no, sí, estamos explicando. Sí, es un trabajo de investigación. Ya, listo. Ya está. A ver, ojalá nos lea a tiempo la compañera. Bueno, vamos a la siguiente, por favor, al grupo. Tienen que ver de que esté toda esa información. La siguiente tesis es de Jesús Urriolagoitia. Jesús Urriolagoitia. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Jesús Urriolagoitia. Ay, perdón. Bueno, en este caso es bastante sencillo. Miren, aquí está la variedad Malcacho. Está por bloques. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es sacar un promedio. Esa es la única tabla que existe. ¿Ya? Igual promedio de todos estos datos de la marca. Bueno, ya había tenido incluso promedio, ¿eh? No me he fijado, pero aquí está. De estos tres, ¿no? 39.63, que serían los datos para el vaciado. Entonces vamos a poner aquí 39.63. Ya está. Ahora seguimos en la identificación. No, perdón, aquí es el dato 4, porque el dato en este momento 3 no existe. Este tenemos que eliminarlo, por ahora. El dato 4 está relacionado con la tesis de Fernando Tejerina. Vamos a ver la altura de planta de Fernando Tejerina. Vamos a ver. Esta es otra tesis de Chumacero. Vamos a ver de Tejerina, Ramiro Rosell, Engaraz, Marco Antonio Chumacero, Andrés Flores, Guanaco. ¿Dónde está puesto también? Tejerina. Ya, igual, compañeros del grupo 2, no hay el dato de Tejerina. ¿No? Me equivoco yo al ver. El dato de Fernando Tejerina Coronado. ¿No? A ver, Tejerina. No está. Entonces, igual, por favor, compañeros del grupo 2 tienen que revisar. Creo que está incompleto su trabajo. ¿Ya? Tienen que revisar, por favor, a efectos de que podamos trabajar y podemos procesar la información de manera adecuada, ¿no? De lo contrario, no vamos a poder trabajar, ¿no? Si no tenemos esta información de manera relevante. ¿Ya? Bueno, eso es en cuanto a lo que significa más bien dicho, la característica de altura de planta para la variedad Malcacho. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer este mismo proceso que acabo de explicar para las variables que existan en común. ¿Ya? En el caso de, me refiero fundamentalmente a las variedades, porque tenemos que hacer también una comparación dentro de la variabilidad, o sea, la variabilidad en las variedades, y también tenemos que hacer una prueba considerando la comparación entre las variedades y el efecto también de la localidad, ¿no? Y la interacción además entre las variedades y la localidad. Ahorita les voy a explicar cómo va a funcionar ese proceso. ¿Ya? Pero bueno, ya está vaciado con relación a lo que significa
la altura de planta para esa variedad. Vamos a hacer uno más para otra variedad. En este caso, le vamos a poner la variedad revolución. ¿Ya? Voy a ir identificando la variedad revolución. ¿Ya? Esta sería la variedad revolución. Le voy a pintar la primera parte verde, ¿ya? Para que más o menos ustedes identifiquen que se trata de amarilla y verde, ¿no es verdad? Es malcacho y es revolución. Esta es revolución. Esta vamos a pintar enteramente de verde. Esta no, esta sí. Verde, revolución. Esta malcacho. No, 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 no. Esta sí. Es revolución. Esta sí, es revolución. Esta sí, tiene revolución. Y esta también tiene revolución. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habíamos tenido también más, todavía tiene localidad la revolución. Entonces, igual vamos a empezar a codificar. ¿Ya? Para efectos de que la codificación, digamos, no se pierda en el sentido de los números que ya hemos puesto y no le pongamos un mismo código en diferente manera, voy a continuar colocando, ¿ya? En función de lo que estoy usando. Como ya he acabado en 4 o en 5 he acabado, en 5 he acabado, entonces la continuación va a ser 6. ¿Ya? La 1 obviamente va a valer para la revolución y va a valer para la malcacho. La 6 por ahora va a valer solamente para la revolución. ¿No? El 6, le sigue 7, luego le sigue 8 y le sigue el 9. ¿Ya? Tenemos hasta el momento 9 variedades, o perdón, localidades. Entonces en el vaciado, como ya he descartado la altura máxima porque no tienen los mismos números de días, entonces lo que voy a hacer justamente es, en este caso, por ahora, anular esto, ¿no? Este dato no me sirve, ¿no? Solamente tenía hasta ahí, ¿no? Y solamente he podido obtener, creo que hay dos que no teníamos, ¿no? Entonces esto lo voy a suprimir. Solamente para la variedad malcacho, miren, en mi tablita he construido, solamente tengo para 3 localidades que he podido obtener datos. Ahora voy a sacar la variedad de evolución. Y ahorita van a ver, lo vamos a juntar además para efectos de comparar. Variedad de evolución. ¿Ya? Voy a igual colocar, como son 9, vamos a ver cuáles de las variedades son las que nos ha tocado esta vez. Localidades, nos ha tocado la 1, la 6, la 3, la 1, 3, 6. Es en ese orden va a ir. 1, 3, 6, porque no existen otras que hayamos identificado. Vamos más aquí. 7, 8 y 9 también están ahí. 7, 8 y 9. Bueno, entonces, igual, los mismos datos, ¿no? Tenemos localidad, ya sabemos los códigos son comunes. Por ejemplo, el 1 es común para la malcacho, es común con el 1 de la revolución. ¿Ya? O sea, no se repite ningún código de localidad, a eso me refiero. Entonces, vayamos a los datos de altura de planta. Identificación 1 dice, es la tesis de Mario López. Altura de planta, y voy a la tesis de Mario López. Un ratito, por favor. Aquí creo que está arriba. Mario López. Bueno, revolución. Voy pintando en color verde las revoluciones. Esta de aquí, esta de aquí es revolución. Esta de aquí. De aquí. Esta de aquí. Esta de aquí también. Y esta de aquí también. Tiene datos de la variable revolución. Y voy sacando, perdón, sus promedios. Aquí voy a colocar igual promedio. Voy a sacar el promedio de todos los días, ¿no? De todo el ciclo. Ya está. Entonces lo copio y lo pego. Aquí también lo copio, voy a pegar de 3 en 3, ¿ya? Para que sea más rápido. Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, ¿no? Copiar, pegar,
copiar, pegar. Lo único que tienen que hacer es, las tres primeras nomás hacen las fórmulas y luego copian y pegan y se va a ir pegando las fórmulas, ¿no? No se va a pegar otra cosa. Los valores van a variar. Miren, ya he sacado los promedios, ¿no? De cada, por repetición y por además altura que he hecho la tesis del compañero. Ahora necesito el promedio general. Esta creo que ya está pintado todo, sí. Entonces, lo único que voy a hacer es copiar la fórmula y lo voy a pegar, ¿verdad? También la otra manera, como han visto, era pegando todos los verdes, ¿no? O sea, señalando de tres en tres. Estos tres, aprieto control para que no se pinte de manera consecutiva. Estos otros tres, y así sucesivamente, ¿no? Tres, tres, así. Y voy a tener el promedio. Pero bueno, ya no voy a hacer eso porque ahorita necesitamos tiempo, ¿no? En la clase, entonces no nos va a alcanzar. El valor del promedio general es 30.11. ¿No? Voy a mi vaciado. 30.11 es el promedio general. La siguiente es el número 3, que corresponde aquí. Corresponde a Edwin Salamanca, no existe. ¿No? Pues tengo que anularlo esto. ¿No? Tienen que revisar los compañeros qué ha pasado con Edwin Salamanca. ¿No? Entonces me voy directamente a la 4, a la tesis de Urriolagoitia. Voy, vamos a buscar directamente para que Urriolagoitia, variedad, aquí está porque tengo aquí dice, Urriolagoitia dice revolución, pero en la altura de planta, Urriolagoitia no hay revolución. A ver, compañeros del grupo 2, ¿qué ha pasado aquí? Buenas tardes, ingeniero. Acabo de consultar con mis compañeros y me acaban de decir que de algunas tesis mm, no había altura de plantas. De lo que estamos haciendo, ingeniero, no había, dice, solo había, digamos, número de tallos, de otro diámetro del tallo nomás había, pero de otros no había, dice, altura de plantas. Ya, O pero de lo que estamos entonces, haciendo, ingeniero. sí, pero tienen entonces, por favor, por eso les digo, tienen que, bueno, primer requisito a todos los grupos, por favor, háganlo con responsabilidad y háganlo, por favor, con, además, la seriedad del caso. ¿Ya? Si no existe ese dato, ¿por qué está aquí? Tienen que sacarlo, donde dice la tesis de Urriolagoitia, miren, yo no me estoy inventando, ¿ya? De Armando Urriolagoitia, si no existe ese valor, entonces no se toma en cuenta. ¿No? Él en Salamanca ya de hecho no está, ¿no? Tienen que sacarlo, por favor. ¿No? Vamos a seguir a ver. De Ramiro Rosell dice también revolución. Vamos a ver qué ha pasado con Ramiro Rosell. Rosell, aquí está Ramiro Rosell. Dice, bueno, yo trabajo también con la variedad, estamos en altura de planta. Ya, a ver, compañeros del grupo, igual explíquenos, por favor, la tesis de Ramiro Rosell. Dice que ha trabajado con la variedad revolución. Y aquí tengo uno, dos, tres. Estas res, compañeros, ¿qué es? Compañeros, ¿qué representa res? Compañeros, alguien del grupo, por favor, si nos ayuda, del grupo 2, si nos puede ayudar a explicar. Em, ingeniero, no sé, bueno, tendría que preguntar, ingeniero, quién de mis compañeros hizo. Le comento que nosotros, bueno, les explicamos cómo tenían que hacer y nos enviaron y de ahí mm, bueno, lo unimos los documentos y estoy pidiendo a mis compañeros que se manifiesten de lo que han hecho, pero
No sé, unos me dicen que tienen problemas de conexión y otros no sabría decir, ingeniero. Bueno, ya, de todas maneras, son 5 en el grupo. Otra recomendación para todos, no solo para el grupo Disculpe, 2. ingeniero, Sí. con respecto a a esa tesis, en realidad son repeticiones, ingeniero. Ah, ya, ya. Perfecto, pero siempre pónganlo clarito, ¿ya? Lo podríamos interpretar como respuesta, ¿no ven? Entonces pónganle repeticiones, ¿ya? Ahí sí, tiene que estar, como les había dicho, todo claro, repeticiones. Y si le van a poner en abreviatura, pónganle, digamos, puede ser RESP también, digamos que les gusta que se llame así, pónganle abajo un asterisco y pónganle RESP es igual a repeticiones, ya. Listo, sí, sí, entendemos, ¿no? ¿Verdad? Está bastante claro para todos y obviamente eso es lo que se necesita. Ya, por favor, lo van a revisar todos también, esa forma de vaciado. Hagan el control. Cuando se van a organizar en los grupos, tiene que haber un coordinador de grupo y el coordinador, el que va a sistematizar, como ahora lo han hecho, tiene que justamente revisar esos detalles, ¿ya? De que exista en las tablas toda la información de manera que se pueda saber de qué se trata. No, por si acaso, no hemos hecho un mero acto de transcripción no activa. Transcripción no activa es cuando le decimos a alguien, transcribí tal cual, no te importa que represente, si el signo es así, ponle igual. No. ¿Ya? Y en nuestro caso es una transcripción activa, no pasiva. ¿Ya? Activa significa que tenemos que saber qué representa cada símbolo o averiguar. Esta tarea ya hemos hecho, pero de todas maneras, por favor, lo van a revisar. Como son repeticiones y obviamente es roca fosfórica, se supone que hay diferentes niveles de roca fosfórica y además me fijo en la identificación y hay una sola variedad que ha trabajado en este caso Ramiro Rosell. Entonces, voy a suponer que es una sola variedad. Los datos son de la todita, son de justamente de la variedad de evolución. Entonces, ¿qué hago? Un solo promedio, ¿no es verdad? Igual promedio y voy a pintar todo. No me interesa en este caso, no estoy pasando la parte de los tratamientos, toda esa parte que se ha podido realizar. Lo que me interesa es el resultado global, ¿ya? Y tengo un promedio a lo largo de todo el proceso, todo el ciclo, de 21.05. Entonces es lo que voy a poner aquí en vaciado. Voy a fijar en el primero, Ramiro Rosell es el número 7. Entonces aquí voy a poner 21.05. Ese sería el valor que se ha obtenido. ¿De qué valor hemos dicho que no? Ahí nos hemos saltado de este señor Jorge Moreno Nogales, nos hemos saltado, pero bueno, ahorita vamos. ¿No? Bueno, ya estaría de Roser. Ahora vamos a ver, buscar de Nogales. Nogales. Aquí está de Wilson Nogales. Nogales dice, ha utilizado solamente también la variable revolución. Y es de la localidad 6 que lo hemos codificado. Y como miren, también están sus tratamientos, también está todo lo que ha aplicado, en este caso el calado, pero lo que nos interesa es el registro, el resultado de la altura. ¿No? ¿Qué es lo que voy a hacer? Saco igual promedio, ¿ya? Y vamos a justamente pintar todos los datos y sacar su promedio, ¿no? Porque está por repeticiones y pues está por tratamientos. 17.30, no, pero tiene más. Tiene los 65, tiene los 105. Entonces, sí me sirve a mí copiar todo esto. Lo voy a copiar. Creo que está en el mismo formato todas las tablas. Así. Y vamos a la última de 105 días también. Y luego saco el promedio de los promedios, ¿no es verdad? Igual promedio global, general. Entonces voy agarrando y voy a pintar todito. ¿Ya? Todos los 4 valores. Él tiene 4 determinados. Y el otro es la otra 3. Y ya está. 36.93 había sido de Nogales. 36.94 redondeado. 36.94. Listo. Vamos a la siguiente. La siguiente es la de 8, es decir, quien corresponde a la codificación 8. Es de Andrés Roberto Campos. ¿Ya? Entonces vamos a buscar Campos.
Aquí está Andrés Roberto Campos, es evolución. ¿Ya? Lo que estoy ahorita solamente trabajando es evolución. Miren, no estoy mezclando otra cosa, estoy haciendo por variedades. Revolución, revolución, eh, revolución, revolución y revolución también aquí. En este caso he hecho el producto fitohormonal. Tenemos las medias, perdón, ya tenemos las medias de los bloques y lo único que voy a hacer es ahora calcular de esta manera, ¿no? Esta y esta, ¿no? Son los 4. Me voy a fijar rápidamente y tiene un promedio de 77.09, ¿no? 77.09, que podríamos redondear 77.1, 77.10. Como estamos trabajando con dos decimales y no sabemos al 5 cuál es que le sigue, vamos a dejarlo en 0.9, ¿ya? Vamos a suponer eso. 77.09, los 3 valores promedios, 4 valores promedios, perdón, para revolución. 77.09. 77.09. Y vamos a ver ahora en el caso de la 9, que es de Oscar Edwin Guanacio, ¿no? De Guanacio, de evolución también ha trabajado. Vamos a ver aquí Guanacio, aquí justo está aquí al lado del estado. Igual tenemos sus promedios, incluso ya había calculado y está de un solo lado, ¿no? Está trabajado. Aquí miren, ya están los promedios, solamente los pinto los promedios y me fijo aquí abajo, 52.48. 52.48. Entonces miren, ya tengo para la variedad revolución también los datos con referencia a lo que significa la altura de planta, ¿no? Bajo una sola variable, en este caso que sería la variable variedad, ¿no? Y la localidad es obviamente una variable, un factor de variación. Ahora, obviamente, lo que tendríamos que hacer es también ver si hay un efecto comparativo, pero miren, hasta el momento no tenemos para hacer otro análisis, pruebas comunes, por el tema de que la variedad Malcacho está en la 1, 2, 4 y la variedad Revolución solamente en la 1, ¿no es verdad? Están ambas variedades, pero no hay variedades otras. Mira, la 2 no existe aquí, en la localidad 2 ni la 4 aquí. ¿No? Solamente entonces ahí, por ejemplo, ya nos dificultaría hacer un análisis de 2 vías, ¿no? De un análisis de varianza de 2 vías. Bueno, vamos a ver cómo continúa. Entonces, miren, así sucesivamente tienen que ir ustedes construyendo sus datos de vaciado por localidad y para altura de planta, que es una variable común para las demás. El grupo, por ejemplo, ¿qué tiene? ¿Qué le falta? De acuerdo a lo que es realizado. ¿Ya? ¿Cuáles otros comunes habría? Guaycha, aquí hay Guaycha, aquí hay Guaycha, ¿eh? Guaycha también aquí. Entonces, de esa misma manera va a tener que el grupo sistematizar y vaciar como lo he hecho en este momento, ¿no? Lo mismo para el caso de la sanimilla. He visto sanimillas que están comunes. Aquí sanimilla, aquí también hay, esta sanimilla también he visto por aquí abajo. Sanimilla también hay aquí, sanimilla también aquí, también aquí. Hay 4 sanimillas. Entonces, por ejemplo, para la sanimilla va a tener que pintarlo con otro color, ¿no es verdad? Tendría que pintarlo. Hay aquí sanimilla, le voy a pintar con un color rosado, ¿no? Sanimilla, de la misma manera, aquí le pintaré con un color rosado. Me tengo que fijar, obviamente, en las variedades, que es muy importante, ¿no? Lo que han vaciado ahí. Voy bajando, aquí hay otra sanimilla. Voy a totalmente pintar así. Sanimilla también hay aquí. Sanimilla también hay aquí. Lo voy a pintar este ladito nada más con rosado. Y sanimilla también hay aquí, ¿no? Entonces, la codificación se mantiene. Aquí sería la 1, que va a servir para todos los que estoy haciendo. La 4. Aquí, si hemos acabado en la 9, esta será la codificación 10 que va a tener. Esta es la codificación 11. No se tiene que repetir, obviamente. La 8 y la 9 ya está, ¿no?
Entonces, lo único que voy a hacer en el vaciado, aquí pondré ya variedad Sanimilla. Variedad Sanimilla. Sanimilla. Variedad Sanimilla. Y en la variedad Sanimilla, obviamente pondré localidad. Y aquí en la localidad, los datos de identificación. La 1, igual, ¿no? Me voy nuevamente a la altura de planta de la tesis 1. ¿Ya? Aquí está. Y voy a pintar todas las sanimillas. Sanimilla, sanimilla, ya, sanimilla también aquí. Aquí también, ¿no? Y todo lo que se ha hecho en sanimilla. Eso es el hecho de que pueda yo tener la información, ya, el promedio, ¿no? Que es lo que me interesa. Obviamente aquí, cuando hagamos los análisis de varianza y todo lo demás, van a ver ustedes que va a haber error. Por supuesto que hay error porque estamos sacando un promedio general y en cada localidad además ha existido el factor, en este caso, tratamiento. Ha habido un factor de tratamiento particular, ¿no? Que se ha realizado. Entonces, obviamente va a existir eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, como en el anterior caso, igual promedio, ¿no? Alcanzo el promedio. Voy a copiar y pegar. Pero de ninguna manera, obviamente, con el tratamiento tampoco significa que hay cosas totalmente diferentes, ¿no? No, absolutamente. Puede haber una significatividad entre los tratamientos, pero que estamos hablando ahorita de promedios, ¿no? Y el promedio es algo, digamos, representativo, ¿no? Está tomando en cuenta los valores mayores y los valores menores. Entonces, esas son las de Sanimilla. Voy a copiar nuevamente mi fórmula del promedio general. Aquí al lado, me fijo, F2 hago para saber si efectivamente está marcando todo lo que quiero. Y miren, sí. Por si acaso, cuando el promedio no va a contar, ay, miren, justo me sirve para eso, miren, no he tomado en cuenta este de arriba. Solamente va a pintar o va a marcar lo que me interesa y los que están ahorita blancos no saca el promedio, no lo toma en cuenta por si acaso, ¿no? Entonces, ese es el valor real. 47, nuevamente me fijo, está pintado todo lo que me interesa, sí. ¿Ya? El promedio general es 47.68, ¿ya? Para la localidad 1. Localidad 1, 47.68. Bueno, me voy a fijar qué localidad será para no tener ya que hacer cada rato. La localidad 4 también es la que voy a utilizar. También voy a utilizar o va a estar presente la localidad 10. También va a estar presente o está presente la localidad 11. Localidad 11 y también va a estar presente la localidad 8 y 9. Entonces, esto significa, si está la 8 y la 9, esto tengo que recorrerlo. ¿No? Es decir, que me permita trabajar. Ahí. Está la 8 y está la 9. 1, 4, 8, 9, 10 y 11 son las que verifico. 1, 4, 10, 11, 8 y 9. Estas todas las que creo que necesitamos, ¿no? Entonces, igual si se me va cualquier cosa, por favor, compañeros, me dicen, esto nos estamos equivocando, porque el problema de la pantallita es que a veces como es muy, bueno, no tengo una pantalla excesivamente grande, se me puede ir algún dato. Bueno, ya hecho para la 1, el siguiente que tengo que vaciar es de Urriolagoitia, ¿no? Entonces voy, Urriolagoitia, aquí está Urriolagoitia, y lo que en este momento estoy vaciando es justamente la variedad Sanimilla. Entonces, aquí lo voy a pintar de color rosado. Ya me sale automáticamente el promedio, ¿no? 49.3, pero si no, igual lo pinto, lo copio y lo pego la fórmula anterior y 43.3, ¿no? Efectivamente el tesista está en lo correcto, ha hecho
su dato es correcto, ¿no? De estos valores de la 1, la 2 y la 3. 43.30 entonces. Ahora me fijo en la 8. En la siguiente que tengo que vaciar. Bueno, en este orden voy a seguir este orden nomás de lo que han puesto y no me voy a basar tanto en los códigos para que no me tenga que confundir, ¿ya? Este señor Marco Aguilar, Sanimilla. Entonces voy a buscar Aguilar para ir más rápidamente. Este es la tesis de Aguilar. Y obviamente lo que me tengo que fijar son sus alturas de plantas. Es todo el caso de él ha trabajado solamente en Sanimilla, ¿ya? Entonces, eso significa que voy a obtener también los valores con relación a los tratamientos que él ha realizado, ¿no? Aquí ya ha sacado el compañero el promedio. Entonces, eso más se facilita bastante, ¿ya? Lo que tengo que hacer es solamente los promedios, pintarlos, ¿no? Este de aquí es lo que me va a interesar, este promedio, y este promedio de aquí. ¿Ya? Son los promedios a los 45 y a los 73. Miren, aquí me sale el promedio de ambos, es 36.73. Es el promedio general que ha obtenido para cada uno de sus tratamientos, sus épocas, a los 45 días y a los 73. El promedio general es 36.73. 36.73. Estamos hablando del compañero 10. 36.73. Ya está. Sigamos. El siguiente en mi lista es el compañero 11, que sería Álvarez, Rosemary Álvarez. ¿Ya? Rosemary Álvarez, voy a buscar Álvarez. Aquí está Rosemary Álvarez. Sanimilla. Tiene sus 4 repeticiones y él ha generado estas tablas que está aquí. ¿Ya? Él ha generado varias tablas, entonces sí o sí tenemos que sacar el promedio de cada tabla y luego vamos a sacar el promedio de los promedios, ¿no? El promedio, ¿no? Entonces pinto todos los datos de la tabla a los 40 días. Ahí está. Entonces esto lo voy a repetir aquí. Y eso lo voy a repetir también aquí. Y finalmente pinto los 3 datos, ¿no es verdad? Abajo no me estoy comiendo nada, ¿no? Pinto los 3 datos. Aquí está. Y dice, miren, fíjense el promedio, 47.48. 47.48 es del compañero Rossi, es 11. 47.48. Bien. Ahora me voy a la siguiente tesis, que es el código 8, que es de Andrés Roberto Campos Flores. Entonces voy a buscar con el buscador Campos. Andrés Roberto Campos Flores, creo que es el mismo. Andrés Roberto Campos Flores es el mismo, correcto. Altura de planta. Y Sanimilla, ¿no se ve? La San, esta que dice aquí. Es esta, ¿no? Él ya tiene las medias, entonces para mí fácil voy a simplemente haciendo control del teclado, reitero, y haciendo clic en el ratón, hago clic en el segundo, tercero y en el cuarto, ¿no? De la SAN. Y me fijo en el promedio, 67.76. 67.76. En todos los casos no le estoy dando a la unidad superior, ya si se está quedando con el mismo valor. Por el tema de que no sé cuál es el decimal que le sigue. 67.76. 67.76. Este compañero ha tenido alturas bastante, me llama la atención de este compañero. Todas sus alturas son excesivamente altas en comparación a las demás. Fíjense, en sus variedades, por ejemplo, aquí en la Revolución, arriba de 70, aquí ahora miren, 67, bueno, algo pasado ahí, hay que ver qué ha pasado. 9, el guanacio. El guanacio. Guanacio. Voy a buscar la sanimilla, aquí está.
Tiene también promedios, esa niña, aquí están los promedios. Espero que no haya pintado nada de más. Promedio 52.09 es redondeando. Miren, 52.09. ¿no? 52.09. Entonces, miren, acabo de vaciar de 3 variedades. ¿ya? Hay algunas variedades que tienen, por supuesto, más localidades que se han realizado, pero hay otras que no. ¿ya? Como el caso de la malcacho, miren, no tiene, digamos, en este caso, variación en el sentido que estamos ahorita mencionando, ¿no? Entonces, obviamente, eso significa que podríamos tener, o debemos tener el cuidado siempre de elegir lo que les había dicho, ¿no? Mínimamente, sí tienen que existir 2 datos, 2 localidades en común, porque ya no hay forma de comparar si no fueran, si fueran menos, una sola no tiene sentido. ¿Con qué vamos a comparar si solo se ha hecho en ese lugar, ¿verdad? Entonces, tienen que ser 2, ¿ya? Mínimamente. ¿ya? Mejor, pero si es arriba de 3, obviamente, para que podamos hacer pruebas estadísticas. Eso van a ser, por favor, para la siguiente semana, todos ustedes, para altura de planta. Bueno, hay varias variables que han vaciado, pero tampoco no quiero darles un trabajo donde no van a poder cumplir. ¿ya? Solamente van a hacer, por favor, para la siguiente semana, de lo siguiente. ¿ya? Aquí, por ejemplo, los compañeros han hecho que es un buen trabajo, ¿no? La idea era justamente saber qué datos teníamos en común. ¿no? Hay bastantes que han puesto los compañeros, ¿eh? Pero y sí o sí estoy seguro que en la mayoría existe altura de planta, van a ser para altura de planta y para rendimiento. ¿ya? Para esas 2 variables solamente van a ser, reitero, todos ustedes en los grupos. Pero previamente les pido, por favor, tienen que corregir los datos que están mal. ¿no? Cuando me refiero que están mal, por ejemplo, es que haya tesis que están en la identificación, pero que no hayan vaciado los datos. Ahora, puede ser que haya habido un error de typeo. En ese caso, en los datos de identificación no tienen que estar, por favor, ya ese dato de esa tesis, porque si no hay datos de altura, tienen que depurarla, pues, ¿no es verdad? No tiene sentido que esté ahí, ¿no? Ahora, si hay datos de rendimiento, por ejemplo, ahí sí, obviamente no la van a depurar porque por lo menos en alguna de las variables existe, pero tienen que, en la tabla, obviamente, nuevamente de identificación, aquí tendrían que decir, porque aquí hemos hecho una descripción de variables, si ustedes recuerdan, ¿no? Variedades hemos dicho, y además, ¿dónde está por aquí? Ustedes han presentado en la primera tabla, ¿ya? Que de relevamiento de información, ahí han dicho, estas variables tienen, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo les he dicho, depuren, si no hay variables en común, van a ir depurando. Entonces, ahí tienen que fijarse también, compañeros, ¿ya? Por favor, tomen en cuenta eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, para que luego les pase a explicar en este momento el análisis que vamos a realizar, el análisis preliminar a partir de lo que yo he vaciado? ¿ya? Todo esto, por si acaso, por favor, sí o sí está en centímetros, ¿ya? Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Alguna duda, consulta, compañeros? Por favor, les escucho. Antes de pasar al procesamiento siguiente, que ya voy a hacer con la altura de planta, en este momento les voy a mostrar cómo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Eh, tardes, adelante. con relación al trabajo del grupo 2 que hemos hecho, ingeniero, en este caso hemos visto que en lo que es con respecto a la variable de altura de plantas no había datos, ¿verdad?, de otras tesis. El motivo por el que hemos hecho valer lo que es la tesis ha sido porque no tenía lo que es la variable altura de plantas, tal vez en esa parte no tenía en común con las otras tesis, pero sí tenía en común lo que es el porcentaje de germinación con las otras tesis. No sé si me dejo entender. Y pues que hemos hecho valer esa tesis, ingeniero. Sí, está bien, compañera, de acuerdo. Solamente que les voy a pedir en ese tipo de casos, también les dije en la tabla de identificación, ¿ya? Aquí, en esta tabla, que está en este momento, estoy señalándoles. ¿Qué les dije? Van a incluir ustedes en esta tabla los campos o las columnas que sean necesarias para explicar el contexto de la tesis, ¿no es verdad? Entonces, si solamente, y eso por favor bien, es bueno que usted lo explique ahora, ¿ya? Por favor, van a habilitar una columna adicional, ¿ya? En el caso, si se presenta el caso del compañero del grupo 2 que están explicando, van a habilitar y van a colocar aquí la columna variables. ¿ya? Eso es para facilitarles a ustedes también y al lector también. ¿ya?
En las variables van a poner, por ejemplo, para Mario López, ¿qué variable solamente sirve de su tesis? Por ejemplo, altura, rendimiento. Estoy poniendo solamente un ejemplo. ¿Ya? Coma, coma, le pondrán lo que sirve. Así van a hacer, por favor, para cada una de las tesis de este cuadro de identificación. ¿Ya? Pongan o aclaren en una columna adicional, que eso tienen ya, ni siquiera es tampoco, no es novedoso, porque en la primera tabla que han realizado del relevamiento que han presentado, ¿ya? Está ahí qué variables existían, ¿no? Pero no vamos a abrir una y otra tabla para tener una información, necesitamos que exista en una sola tabla la información que nos va a permitir procesar rápidamente, ¿no? Entonces, reitero, abran, incorporen una columna adicional con un nuevo campo, ¿ya? Que se va a llamar variables, y en esas variables, en cada tesis le van a colocar qué datos solamente existen en esa tesis, para que, obviamente, cuando esté haciendo altura de planta, como acabo de hacerlo, y como han visto ustedes en el ejemplo, no me tenga que buscar, ¿no?, el trabajo de buscar esa tesis, ver y luego preguntar qué ha pasado. Si hubiera tenido ese dato, ya automáticamente, no, entonces a altura ya no lo reviso, ¿verdad? Ya sé que el grupo me ha dicho que no hay. Solamente esa tesis está por rendimiento. Bueno, está bien. ¿Ya? Entonces, esa información es importantísima, por favor, para todos los grupos, ¿ya? Incluido el 2 que ahora estamos trabajando, ¿ya? Pero también para los demás. ¿Ya? Eso, por favor, tomen en cuenta. Gracias, compañero, por de todas maneras por la aclaración, pero nos sirve para todos también. ¿Alguna, por favor, duda, observación? Hasta aquí, adelante, les escucho. Disculpe, ingeniero, una pregunta más. En este caso, en el Adelante. trabajo que estamos realizando, mm, vamos a tomar lo que son las variables solo altura y rendimiento, ¿verdad? Las otras variables como por ejemplo porcentaje de germinación, número de tallos o porcentaje de floración bueno, no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Así es, compañero. Así es. Por Es el el mismo tema de que tesis. no les va a alcanzar el tiempo, ¿no? Esto, el trabajo que ahora les estoy explicando, o sea, la construcción de tablas y el procesamiento preliminar, que para la siguiente semana, tienen que hacerlo para el siguiente jueves, lo van a hacer, ¿ya? No el viernes, porque el viernes, como ahora, nos vamos a volver a reunir y quiero volver a revisar, y les voy a volver a retroalimentar y les voy a dar una tarea final más, ¿ya? De análisis que va a ser para la subsiguiente, que ya va a ser la subsiguiente, el tercer parcial, y ahí se acaba todo, es la última tarea, ¿ya? Es el informe final. Pero esto que estamos haciendo es parte de su informe, la tabla del relevamiento es parte de su informe, la tabla que ahora estamos viendo de identificación de variables es parte de su informe, por eso mismo le estoy diciendo, corrijan, incorporen, hagan de eso, hagan el otro, porque se va a evaluar en el informe final, ¿ya? Y el procesamiento, lo que estamos haciendo ahora, la construcción de tablas genéricas, es también parte de eso, ¿ya? Entonces, para el siguiente jueves, solamente dos variables, ¿no? Ahora vamos a trabajar, que es rendimiento y altura de planta, ¿ya? Las demás sí son importantes, pero no nos va a alcanzar el tiempo. De todas maneras, compañeros, no, solamente estoy diciendo que se va a trabajar el relevamiento y la construcción de esos dos. No significa que los compañeros que no han completado su trabajo no tengan que vaciar eso. Ojo, no estoy diciendo eso. Si, por ejemplo, el grupo 1 le falta vaciar, como recuerdo que es el grupo 1 que hace rato estaba un archivo vacío, ¿no es verdad? Ellos tienen que vaciar todo, ¿no? Germinación, tallos, tubérculos, diámetro, todo lo que existe en común. Lo que ha hecho el grupo 2, por ejemplo, tienen que hacerlo el grupo 1 y el grupo 3. ¿Ya? Todo tienen que vaciar. ¿Ya? Obviamente ese vaciado es parte, va a valer parte de su informe, porque es nuestro segundo cuadro, el que estamos ahora de identificación de variables y obviamente del vaciado de datos, ¿no? Y esta tercera parte ya es el procesamiento. Estamos construyendo tablas y esas tablas las vamos a procesar, pero eso es otra cosa, ¿ya? El procesamiento solamente va a ser con dos, pero hasta el cuadro de identificación, todo, ¿ya? Eso tengan, por favor. Especialmente eso les digo a los del grupo 1 y tal vez a los del grupo 3, si ha trabajado solo una compañera, tienen que ponerse las pilas las demás si quieren tener nota, ¿no? Y al contrario, la compañera, por favor, que ha quedado suelta, tiene que también un poquito esforzarse y hasta donde pueda completar la información, perdón. ¿Ya? Eso tomen en cuenta.
¿ya? Pero bueno, eso es en cuanto a esta parte. ¿Alguna otra duda o consulta más? Adelante. Bueno, una vez que tenemos construidos los datos, vamos en este caso a realizar, ya por el tiempo, me hubiese gustado que podamos hacer análisis de tipo fenotípico con mucho más detalle, pero por ahora solamente vamos a hacer un análisis comparativo fenotípico, por un lado, y por otro lado vamos a hacer un análisis fenotípico ambiental, ¿ya? O sea, aquí lo voy a anotar en este cuadro. Por si acaso, todo lo que estoy hablando ahora está grabándose, ¿ya? Una vez que terminemos la clase, voy a convertirlo a un formato MP4 y lo voy en formato Zoom, y lo voy a subir al YouTube, ¿ya? Y en el YouTube voy a enviarles el vínculo para que ustedes puedan revisar esta clase de ahora, para que repasen, para que sepan lo que tengan, cómo es realizado, ¿ya? Si es que se les ha ido algo, entonces les va a permitir la grabación recordar, ¿no? Eso por favor también les anticipo. Pero bueno, de todas maneras, hasta aquí, digamos, cuáles han sido las tareas en esta fase 3. Una es la construcción, ¿ya? Bueno, construcción de tablas para procesamiento, ¿ya? El paso 2 en esta fase, además, va a ser un análisis fenotípico por variedad. ¿Ya? La siguiente clase, por ejemplo, vamos a completar, incluso le vamos a incorporar año, ¿ya? Porque en estas tesis, si nos vamos, por ejemplo, a la identificación, ¿ya? Si nos vamos a la identificación, por ejemplo, miren para el caso del color amarillo, que era lo primero, la Malcacho, ¿no? En el año 2000. Esto que por favor van a revisar, de Edwin Rodríguez Espejo, el cuerpo 2 no es 1957, por favor, hay un error ahí. Ya, el 57 no había todavía la carrera de agronomía, se ha fundado en 1972. Es imposible que haya existido una tesis en esa época, ¿ya? Debe ser 1900. Revisen y corrijan, por favor, ¿ya? Revisen y corrijan. Un ratito, por favor. Ya, continuamos, mil disculpas, por favor, he tenido una llamada. Ya, les reitero, como estaba mencionando, por favor, grupo 2 va a corregir, ¿ya? Debe ser otro año diferente, no es mío. Pero a lo que iba, ¿no? Año 2000, este año hay que corregir, 98, 99, 97, ¿no? Es decir, son diferentes años, ¿no? Entonces, también un factor de comparación va a ser el año, ¿eh? Eso va a ser bastante más sencillo. Le vamos a añadir aquí, por ejemplo, a la localidad una columna adicional y se va a volver año, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta altura de planta en la localidad 1 para la variable Malcacho lo ha hecho en el año tantos, el otro en el año tantos. Va a ser también un factor de comparación, ¿ya? Pero bueno, eso lo vamos a hacer posteriormente. Les voy a explicar eso en la siguiente clase del día viernes, pero esto lo van a presentar hasta el jueves. Entonces, perdón, en el análisis fenotípico por variedad, vamos a utilizar directamente un análisis, o vamos a utilizar el análisis de la prueba de T-Student, ¿no? De T-Student. Es una prueba, una de las pruebas que nos sirve bastante, digamos, para poder realizar este tipo de análisis comparativos con relación a lo que significa una variación, ¿no? Dentro del grupo, es decir,
determinar la variabilidad dentro del grupo y la significatividad, ¿no? Con relación a la variable que estamos pretendiendo comparar, ¿no? Entonces nos sirve para comparar con relación en la prueba de test student, por ejemplo, a un promedio de referencia o también con relación a datos, ¿no? Datos entre sí, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, tenemos también aquí la ayudante de biometría, que ella justamente también va a poder coadyuvar en explicar, pero nuestro ayudante también lo va a hacer, ¿no? Pero de todas maneras, eso ya lo han visto, a eso quiero llegar, ¿no? Entonces, hay que realizar pruebas de test student para empezar a comparar la variabilidad de los datos con relación a lo que estamos estudiando, ¿no? Y podemos hacerlo, les reitero, con relación a un promedio de referencia o podemos hacerlo también entre los grupos. Cuestión, asumiendo obviamente que cada que cada localidad corresponde a un punto de observación, ¿no? Eso es un poco lo que nos va a permitir en este caso realizar ese juego de comparación, ¿no? Entre más o menos si habría o cuál sería, digamos, la variabilidad dentro de cada grupo y además la comparativa entre los grupos, ¿no? Entonces, en la parte 3 es justamente el análisis fenotípico fenotípico por variedad y localidad, ¿no? Eso también forma parte de esta fase, ¿no? Pero obviamente esto vamos a realizarlo una vez tengamos en concreto ya una información vaciada de todas las variedades, ¿no? Y de todas las localidades también, ¿no? Para realizar esta prueba de textura. Pero mientras tanto sí puedo conocer la variedad entre los grupos, la variabilidad entre los grupos, para ver cuál es el nivel de la variabilidad genética dentro del mismo grupo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner como un punto, ¿ya? Dentro de estas fases, estos procesos, ¿ya? Algo que sí podemos hacerlo y lo vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Vamos a poner como 1.1 el análisis de la variabilidad, ¿ya? Dentro de cada grupo o variedad. Es decir, esto nos va a ayudar a responder cuál es la variación de todos los datos, ¿ya? De cada grupo que en este momento hemos construido, cuál será ese nivel de variación, ¿ya? Cuánta variabilidad existe en realidad para una misma variedad por el factor, por ejemplo, de calidad. Eso es lo que vamos a responder, ¿ya? A ver, nos va a ayudar. ¿Cómo se llama? Nuestra compañera ayudante de biometría, ¿está en sala? Doctor, perdón. ¿Usted Sí, es la sí ayudante, estoy. verdad? Ya, Alison. Sí. A ver, Alison, queremos ahorita tener esa respuesta. Es decir, la pregunta es, ¿cuánto es la variabilidad para cada variedad dentro de cada localidad? ¿Qué técnicas estadísticas o qué técnicas estadísticas debo realizar para responder a esa pregunta? Ya, a ver, al ser por localidad, son 3 localidades, ¿no? Sí. Mm, Prueba de frecuencias. No, las frecuencias no me van a... ¿No sería chi cuadrado también, ingeniero? Digo, doctor. No. Prueba T. Frecuencias Ah, teta, ya, 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 ya. teta tampoco. Independiente, ¿Perdón? las independientes, prueba de T independiente. Mm, no, mire, porque ahorita ¿A no qué nos que estamos refiriendo? sí, otra vez les reitero, queremos ver para cada variedad, es decir, para Malcachi, Revolución y Sanimilla, queremos ver cuál es la variabilidad fenotípica. O sea, pero cuando digo variabilidad, esta vez estoy hablando la expresión en porcentaje de variabilidad, ¿verdad? Es decir, alta variación fenotípica o hay poca variación. Eso es lo que quiero saber. Dentro o para cada variedad, y esa variabilidad, obviamente, a partir del factor localidad, ¿verdad? Porque la hemos vaciado, tenemos alturas de plantas para cada localidad y para cada variedad, las tres que hemos vaciado. ¿Cuál sería el procedimiento estadístico? Ya tenemos los datos, tendríamos que comparar los promedios.
No, no estoy entendiendo la pregunta, doctor. Sí, de hecho estos ya Pero, son, no, está bien, Fátima. Bueno, un pero poco tal vez recordarle también, ya por si acaso, estos datos que están aquí ya están en promedio. Eso es una cosa importante que aclarar. Otra cosa que es importante también, esto está en centímetros, ¿no? Cuidado que usted piensen que está en metros, está en centímetros, ¿no? 29 centímetros, etc. Datos promedios. Ahora, la pregunta es esta. Yo voy a un poquito ponerlo más abajo, porque eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Y aquí, para el análisis de variabilidad dentro de cada grupo o variedad, ¿ya? Obviamente por localidad, a partir del factor localidad. ¿Ya? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar dos técnicas. La primera es justamente la técnica del análisis descriptivo estadístico, ¿ya? Vamos a hacer un análisis descriptivo, pero no de todas las variables descriptivas, análisis descriptivo estadístico, ¿ya? ¿Y qué voy a medir en esta? ¿Qué es lo que me interesa calcular? Me interesa calcular el promedio o la media, mejor ponemos así, la media y la desviación típica. Por un lado, ese es el paso 1. Por otro lado, lo que sí me va a servir para hacer este análisis de variabilidad es el calcular el coeficiente de variación, que se va a calcular obviamente a partir de los estadígrafos anteriores. ¿A qué es igual? A ver, compañeros, el coeficiente de variación. ¿Alguien que recuerde? es igual a desviación estándar sobre el promedio general. Multiplicado por 100, correcto, ¿verdad? Es Sí, sí, un sí. valor porcentual. Gracias, compañero. Exacto. ¿No? Entonces, justo miren la media y la desviación. Desviación típica es lo mismo que desviación estándar, por si acaso, ¿no? Entonces, media y desviación típica calculando, ya puedo tener coeficiente de variación. Entonces, es lo que voy a analizar ahora, ¿no? Para responder cuán variable es. Primero, ¿qué me dice? Tengo que calcular dos estadígrafos en cada una de las variedades, ¿no? Voy a insertar espacios. Voy a insertar espacios. Voy a insertar espacios. Entonces, aquí voy a poner desviación, esa etiqueta, y aquí voy a poner media. ¿Dónde vamos a colocar eso? Bueno, lo voy a copiar y pegar nomás para no volver a escribir. Lo que hay que ganar es tiempo. Desviación y media, desviación y media. Ya. Bueno, aquí, entonces, lo primero que tengo que calcular es la desviación, ¿ya? La desviación en el Excel no es fácil, ¿ya? Solamente tienen que anotar desbest, desbest, así como estoy anotando, abren paréntesis, pintan, en este caso, los tres datos para la variedad Marcacho, y esa es mi desviación. La media, facilito, ¿no es verdad? Igual promedio, abren paréntesis, pintan todo el conjunto de datos, ya lo tienen. Lo mismo para la otra variedad, y hacen igual desbest, que es la fórmula para calcular la desviación típica, pintan todo el conjunto de datos, ya lo tienen. Igual promedio, ¿ya? Pinto todo el conjunto de datos, ya lo tengo. Lo mismo aquí, desbest, ¿ya? Pinto todo el conjunto de datos y luego digo igual promedio, ¿ya? Todas las funciones, todas las hojas electrónicas de Excel, por si acaso tienen estas funciones, ¿ya? Entonces, miren, ya tengo comparativamente los valores del proceso que les he explicado. El análisis descriptivo ya está. Me falta calcular el coeficiente de variación, ¿ya? El coeficiente de variación, como lo ha explicado su compañera, es el cociente entre la desviación típica dividido entre el promedio y todo eso multiplicado por 100. ¿Ya? Se lo pueden multiplicar por 100 o bien hacemos esto en decimal y le ponemos formato porcentual y me da, miren, automáticamente 32%, redondeándonos, ¿verdad? Les digo que me aumente decimales
Y ese sería con 2 decimales. Hago lo mismo aquí. Voy a ver si se puede copiar directamente la fórmula. Si se puede, entonces esto lo voy a copiar directamente a la altura de este lugar. Se copia la fórmula y lo que va a variar es el valor nada más. Y aquí lo mismo. Aquí vamos a copiar. Ahí está. ¿Ya? Le hago F2 para verificar que efectivamente está haciendo el cociente de lo que quiero, porque si no me puede salir cualquier cosa. Y ya está, miren, ya está la primera parte del análisis y del procesamiento de la información de la variabilidad fenotípica. ¿Cuál es la primera conclusión a simple vista que podemos extraer de este primer análisis? La variabilidad fenotípica, ¿dónde había sido mayor? ¿En qué variedad? Es en la variedad de evolución. Hay un 50%, más o menos 50,53% de variabilidad fenotípica, es decir, el efecto de la localidad prácticamente ha disparado totalmente el efecto ambiental, ¿ya?, con relación a la manifestación del fenotipo. ¿Sí? Todavía no estoy diciendo si es significativo o no, porque no estoy haciendo todavía ninguna prueba estadística. ¿Ya? Solamente estoy haciendo un análisis descriptivo. El que tiene menor variabilidad es la variedad Sanimilla. Solamente hay un 21,30%. Eso significa, en términos genéticos, me refiero, que la capacidad de adaptación de la variedad Sanimilla no es, digamos, su capacidad genética de adaptación no está tan influida ni es tan determinante el efecto del medio ambiente. Hay una pequeña variación, pero no es tanta, ¿no?, como en el caso, por ejemplo, de la variabilidad de evolución. Aunque en la variabilidad de evolución yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas de ese compañero Urilagoite, creo, ¿ya? Si se fijan ustedes en el promedio, lo voy a pintar de un colorcito especial. Miren, hay pues una variación inmensa, esa es la que ha hecho subir prácticamente esta variabilidad, ¿no? Hay un 77 de promedio de altura de planta, ¿no? Y en los demás está casi, digamos, por ahí, 30, 26, 21, este también es alto, ¿no? Pero no tanto, pero este sí. En algunos casos es casi 3 veces más, ¿no? Entonces, o 2 veces más. Entonces, es un poco, digamos, ahí, me llama la atención. Pero, ¿no?, como vuelvo a decirles, en este caso tenemos que respetar los datos de los autores, no podemos cambiar absolutamente nada, ¿ya? Pero bueno, de todas maneras, es una conclusión preliminar, ¿ya? Estamos, justamente tenemos aquí, ya una primera referencia de cómo es el comportamiento de la variabilidad fenotípica dentro o para cada una de las variedades por localidad. Eso mismo, compañeros, tienen que hacer ustedes este análisis, hasta aquí nada más, obviamente. Luego tienen, por si acaso, hay que hacer luego el informe, ¿no? Todo lo que estoy hablando tienen que interpretar, lo que ustedes van a colocar, pero la siguiente clase lo único que quiero que ver es así, son tablitas. Obviamente le van a dar ustedes el formatito, ¿no? Le pintarán ahí, le pondrán bordes, ¿no? Esto igual, ¿no? Eso ya es cuestión de formato, no se preocupen, ¿no? La idea es, en una hoja Excel, necesito estos cuadros, necesito que ustedes presenten estos cuadros por variedades que en común, ¿eh? Para saber, principalmente por ahora, para conocer cuál ha sido la variabilidad dentro de cada grupo, ¿ya? Entonces, para eso reitero, ya han visto el procedimiento de la construcción de las tablas. He empezado analizando variedades comunes, ¿ya?, por localidades, lo he vaciado por localidades, y luego, a partir de ese vaciado, he calculado la desviación típica, he calculado el promedio, he calculado el coeficiente de variación, y el coeficiente de variación ya me ha dado un primer valor con respecto de la variabilidad fenotípica. ¿Cómo se interpreta la variabilidad fenotípica? A mayor variabilidad fenotípica significa que el efecto ambiental ha sido relevante, ha sido determinante, ¿ya? Nos está diciendo, o sea, el clima, o los factores climatológicos inherentes, ¿no?, a las localidades, que ya lo tenemos en el cuadro de identificación, ha sido determinante ¿para qué? Para que existan estas variaciones de altura. Esa es la explicación con relación a estos datos que por ahora estamos haciendo. Pero si tenemos una coeficiente de variabilidad menor, como en este caso de la variedad Sanimilla, de un 21,30%,
que no es como en el caso de la revolución, de un 50, ¿no? Estamos hablando de un 20, o si tuviéramos menor, ¿qué significa? El efecto ambiental, con relación a la manifestación de las características de crecimiento en altura de planta, no es tan determinante. Eso es lo que nos está diciendo, con relación a sus variedades, por supuesto, ¿no? Ahora, sí va a haber, digamos, algún tipo de variación, variación de adaptación, de crecimiento en algunas zonas más que en otras, sí, pero con un 20%, digamos, de variación, no va a ser tan relevante. Eso nos sirve para qué? Para saber más o menos en términos de potencialidad, de patrimonio genético de esa variedad, que prácticamente sus capacidades agronómicas están bastante consolidadas. Eso es lo que le está diciendo hasta el momento con este análisis, ¿no? Por el tema de que lo genético va a ser en realidad casi lo determinante. Lo ambiental va a influir, pero no tanto como en otras variedades, ¿no? En otras sí nos está diciendo. ¿Ya? Incluso, bueno, no vamos a entrar en un análisis por ahora, no tenemos información para hacer un análisis epigenético, ¿no? Es decir, ya viendo el efecto del medio ambiente, pero como efecto de transmisión hereditaria. No tenemos esos datos, no podemos hacerlo, porque ahí sí necesitaríamos, por ejemplo, ver, someter a estas variedades a algún tipo de efecto, digamos, para luego medir si se incorpora o no dentro del genoma por efecto de metilación o acetilación, que hemos visto ya en el tema de epigenética, pero no podemos hacerlo, no tenemos en este momento los datos, pero sí podemos ver a partir de lo que se ha realizado, ¿ya? Este efecto, ¿no? No solamente miren es de localidad, estamos hablando también de temporalidad y estamos hablando también de clima, ¿ya? Porque no todas se han realizado en el mismo año. Hay diferentes años. Hace un momento hemos visto, el experimento 1 ha sido en un año determinado, en otros en otro año. Entonces puede que también el efecto climatológico haya influido en esta variabilidad. Esa es otra conclusión importante. Nos dice que el efecto de localidad, ¿ya? Ha sido, o el efecto climatológico, además de localidad, ha sido determinante en qué? Ha sido determinante en la variación, por ejemplo, de la altura de planta. Por ejemplo, aquí en este dato de ese compañero que obtuvo 77, excesivamente alto con relación a los demás, puede que haya sido efecto climatológico, ¿no? Y de otra manera podemos también inferir cuál es el efecto climatológico, ¿no? Con relación a la expresión fenotípica, ¿no? Se puede, pero hay que hacer un análisis, hay que ver todavía en los años. Hay que ver, podríamos hacer incluso otros tipos de análisis, que lo vamos a ver también en la siguiente clase, ya les voy a explicar eso, pero por ahora es hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta aquí, estimados estudiantes? ¿Está todo claro? ¿Ya? Es hasta aquí que necesitamos para la siguiente semana, para el siguiente jueves. El jueves tienen que subir a la plataforma. Este es su cuadro primero. Reitero, este cuadro de identificación completo. El grupo creo que 1, el grupo 1 creo que es el 3. El grupo 1 lo ha hecho separado, no tiene que ser separado. Como habrán visto, tiene que estar junto para que hagamos este análisis, ¿no? Y tiene que completar sus datos. El otro grupo de la compañera que ha hecho solita tiene que apoyar a sus compañeras o en su defecto ella va a tener que hacerlo sola, pero ya hasta donde obviamente pueda ya realizar este procesamiento, pero con la mayor cantidad también, porque si no tienen datos no van a poder hacer lo que estamos haciendo, ¿ya? Y no tiene sentido. Y tienen compañeros, hay bastantes tesis que ustedes justamente han analizado y han visto, ¿ya? Entonces, y el grupo 2 también, vayan corrigiendo algunos años que les he mostrado, ¿no? Que no tiene sentido. Que es un error de taipeo, ¿no? Pero por favor, corríjanlo, ¿ya? Eso es en cuanto a la tarea para la siguiente semana, ¿ya? Que va a formar parte también de su informe de su trabajo final. Perdón, tengo un problema con la garganta. Bueno, si no hay más dudas, estimados estudiantes, reitero, nuestra última semana de avance es la siguiente semana. Jueves vamos a terminar de avanzar, ¿ya? El viernes vamos a utilizar parte de la clase para revisar lo que me van a enviar estos jueves y para darles instrucciones del informe final que lo van a presentar la subsiguiente semana, ¿ya? Y ahí termina todo, ¿ya? No se olviden también, por favor, darle a sus compañeros, a su compañera ayudante, perdón, las fotografías de los datos que han vaciado, ¿ya? Todos estos datos que ustedes en este momento han vaciado, tienen que estar, obviamente, han de sacar de algunas fotografías. Eso tienen que darle a la compañera
correctamente identificado. Por favor, en la carpetita donde van a grabar todas las imágenes, la carpetita tiene que tener el nombre de, por lo menos, del autor de la tesis, ¿no? Y cada foto tiene que estar identificada. Esta foto, por ejemplo, es de germinación, esta foto de altura, tiene que estar adecuadamente. Eso es para efectos de verificación, compañeros, ¿no? Y de verificación de los datos originales, los primarios y los vaciados, ¿no? Eso es importante, eso también tiene que ver con la rigurosidad en la investigación. ¿Ya? Eso tienen que hacerlo también, por favor, hasta la siguiente semana. ¿Ya? Yo sé que muchos de ustedes ya le han dado, pero los que no, por favor, háganlo. Bueno, si no hay más dudas y consultas, vamos a concluir la clase en el día de hoy. ¿Ya? Entonces, esto va a estar ya en plataforma. El vídeo lo voy a subir al YouTube y les voy a enviar el vínculo para que puedan ustedes también revisarlo, verlo